Retomamos hoy la lectura del artículo del debate sobre las necesidades y la cuestión de la naturaleza humana, y en un punto en que nos debemos adentrar en una reflexión, en una problemática filosófica, abstracta, más compleja de lo que hemos hasta hoy tenido en consideración. Habíamos llegado al punto en que decíamos que los seres humanos tenemos una naturaleza humana esencial que es común a todos los individuos a lo largo de la historia, en las distintas culturas, que se caracteriza básicamente por la posibilidad de ser un sujeto consciente, un sujeto libre, un sujeto social, y que sobre esa naturaleza humana común, universal, históricamente se van construyendo lo que llamábamos segundas naturalezas, es decir, modos de ser que se generalizan al interior de una civilización, al interior de una sociedad, y que van determinando modos de ser humanos diferentes a lo largo de la historia. Y habíamos hecho un análisis en particular, leyendo también otros textos, de cuál es el modo de ser del individuo humano en la época moderna. Decíamos que se ha construido una especie de segunda naturaleza, caracterizada fundamentalmente por la masificación del ser humano, por la construcción de un individuo que es un homo economicus, bastante llevado por el individualismo, por el afán de posesión, de riquezas, competitivo, ávido, y que vive exacerbando sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones. Y decíamos que ese individuo moderno, ese hombre moderno, corresponde a una civilización, a la civilización moderna, a la civilización capitalista, industrialista y estatista, que pensamos que está llegando a su término, y que el planteamiento de que es necesario crear una nueva civilización humana a partir de crear una nueva economía, una economía solidaria, una nueva política, una nueva cultura, supone la construcción, la creación progresiva de una nueva segunda naturaleza. Pero para poder avanzar en la creación o en la posibilidad de crear una nueva segunda naturaleza, los individuos tenemos que adquirir independencia, autonomía respecto a esa segunda naturaleza que ha sido impuesta, que ha sido construida sobre nosotros por este sistema que hoy día está predominando. Y entonces habíamos llegado al punto en que afirmábamos que para poder iniciar la creación en nosotros mismos de esta nueva segunda naturaleza, lo primero que es necesario y lo primero que se requiere en el proceso de autonomización, de liberarnos del modo de ser hoy día impuesto y predominante, debemos tomar contacto con nuestra primera naturaleza, es decir, con nuestra naturaleza humana esencial. Leíamos, si no nos conectamos con nuestra naturaleza humana esencial, no podemos iniciar la creación de una nueva y superior segunda naturaleza. En particular, la creación de un nuevo tipo de consumidor supone desprenderse de aquella segunda naturaleza que se manifiesta en el consumidor moderno. Pues bien, para desprenderse y liberarse de tal segunda naturaleza, es necesario que establezcamos contacto con nuestra íntima naturaleza humana esencial y su correspondiente estructura de necesidades. Tomar contacto con nuestra íntima naturaleza humana esencial no es sencillo porque ella se encuentra escondida y oprimida bajo la segunda naturaleza que la civilización capitalista y estatista ha construido
en nosotros. Por esto es preciso comenzar con la conquista de la autonomía respecto de esa segunda naturaleza y de los modos de pensar y de comportarse propios de la vieja civilización. En ese punto habíamos dejado la lectura. Un elemento primordial de esta conquista de la autonomía consiste en descubrir y reconceptualizar las necesidades y su modo de ser y de manifestarse tal como ellas se dan al nivel de nuestra naturaleza humana esencial. En otras palabras, conectarse con nuestra naturaleza humana esencial implica ante todo tomar conciencia de la forma verdaderamente humana, racional, libre y social en que se manifiestan nuestras necesidades, aspiraciones y deseos. Ha sido en este sentido que para fundamentar la propuesta de una economía de solidaridad y trabajo, fundamentada en una más amplia teoría económica comprensiva, hemos elaborado una nueva concepción de las necesidades humanas. El fundamento filosófico de esta nueva concepción de las necesidades humanas es una concepción del hombre, una antropología, distinta y distante de las concepciones positivistas, o sea, subjetivistas, relativistas o materialistas, que han predominado en la civilización y en la economía modernas y que dieron lugar tanto a la idea liberal como a la concepción colectivista de las necesidades humanas. Nosotros habíamos ya leído y expuesto ambas concepciones de las necesidades humanas, la concepción liberal y la concepción colectivista. En la teoría económica comprensiva nos basamos en una concepción del hombre que reconoce tanto al individuo como sujeto libre y racional, capaz de hacerse y modificarse a sí mismo en base a sus propias formas de conciencia, a sus decisiones libres y a su voluntad particular, como también a la sociedad humana, que como especie o colectividad evoluciona y se autoorganiza a través de procesos económicos, políticos y culturales complejos y cambiantes. O sea, reconocemos una cierta validez a aquellos elementos que por separado enfatizan de un lado la concepción individualista y del otro lado la concepción colectivista. En tal sentido, reconocemos aquello que proponen como conocimiento verdadero las concepciones positivistas modernas, pero todo ello lo integramos en una visión comprensiva en la cual no negamos la existencia de una naturaleza humana esencial. En este último sentido, recuperamos aquello que aporta la tradición filosófica que viene desde Aristóteles y que fecundó a las grandes filosofías antiguas y medievales que sostienen que el ser humano posee una esencia natural o una naturaleza humana esencial de carácter no puramente biológico, sino también espiritual, que es común a todos y a cada uno de los individuos. Justamente lo que había hecho el pensamiento moderno al iniciar la construcción de la civilización moderna era negar que los seres humanos tengamos una naturaleza humana que fuera común a todos, sino que cada individuo se hace a sí mismo de acuerdo a sus propias aspiraciones, sus necesidades, sus deseos, a su libertad. Nosotros reconocemos validez a esa afirmación, pero no negamos tampoco la afirmación de que los seres humanos somos seres sociales, que somos una especie, que constituimos una colectividad y que tenemos necesidades que son comunes a todos los seres humanos. Y subyacente a la afirmación simultánea de ambas contrapuestas concepciones del ser humano, recuperamos una concepción antropológica, una concepción del hombre que viene desde muy antiguo en la filosofía, desde Aristóteles, donde afirmamos que el ser humano tiene
una naturaleza humana y no es solamente el conjunto de las relaciones sociales históricamente determinadas, como piensa la concepción colectivista, ni es tampoco solamente el conjunto del resultado de las opciones libres que cada individuo desarrolla creándose a sí mismo, sino que hay este nivel más profundo de la especie. Esta idea de una esencia del hombre o de una naturaleza humana esencial ha sido criticada en la filosofía moderna, precisamente porque no podría reconocer adecuadamente la dinámica de la existencia humana y de la historia, ni comprender el profundo significado de la subjetividad y libertad características de la experiencia del individuo moderno y de las organizaciones social e históricamente determinadas. Es decir, tenemos que hacernos cargo de la crítica a aquella concepción filosófica que viene desde antiguo y que supone que existe una naturaleza humana. La crítica que se había hecho, que se ha hecho en la filosofía y en el pensamiento moderno a aquella concepción, la ha rechazado fundamentalmente por dos razones que son las que en términos muy simples, muy precisos, acabo de leer. Ha sido criticada porque, por un lado, la afirmación de que el ser humano de que existe una naturaleza humana esencial impediría el reconocimiento adecuado de la dinámica histórica de la existencia humana, ¿no? Que es lo que afirma la concepción marxista, que dice, para comprender cómo hay una evolución, cómo hay cambios históricos, cómo el hombre se va construyendo colectivamente, es importante entender que no existe una naturaleza humana que es válida para todas las épocas, sino solamente la naturaleza humana, o sea, el ser humano sería el resultado del conjunto de sus relaciones e interacciones. Esa es la crítica. Y la otra crítica de la corriente liberal es que la afirmación de que existe una naturaleza humana general y común para todos los seres humanos impediría comprender otra cosa, impediría comprender el significado profundo de la subjetividad y libertad, que son características del individuo moderno y de las organizaciones. En fin, ambas concepciones entre sí se critican, pero ambas coinciden en negar la posibilidad de afirmar una naturaleza humana. Una, porque no permitiría reconocer adecuadamente los cambios históricos en el modo de ser de los hombres, y la otra porque nos impide reconocer en profundidad el hecho de que somos libres, de que cada uno es distinto, de que somos individuos totalmente diferentes unos de otros y por lo tanto, claro, porque si compartimos una misma naturaleza se nos reduce el espacio de nuestra individualidad y de nuestra subjetividad. Ahora, lo que nosotros hacemos acá, continuando la lectura, es ver si es posible superar esas críticas, porque son críticas pertinentes, importantes, bastante, digamos, agudas. Y afirmamos lo siguiente: podemos superar esta crítica, que es válida en cuanto se piense en una naturaleza humana inmutable y completamente definida. O sea, afirmamos nosotros, la crítica es válida en la medida en que nosotros estemos pensando, cuando decimos que existe una naturaleza humana esencial, estamos pensando que esa naturaleza humana es inmutable y que ya está completa, está construida entera, nacimos con ella. En cambio, si nosotros, en la medida que desarrollemos teóricamente una idea que de algún modo estaba presente, pero no había sido desplegada en la filosofía aristotélica y después en sus distintas derivaciones medievales, podemos superar esas críticas. ¿Cuál es la idea? Esa idea presente pero no desplegada, que es importante recuperar, es que la naturaleza esencial del hombre, con ser tal, o sea, con ser naturaleza esencial, sin embargo,
se encuentra en los individuos y en los grupos reales y particulares como la potencia de un acto siempre imperfectamente realizado. Esa es una frase un poco críptica, un poco difícil de entender, que vamos a explicar. La naturaleza humana no estaría dada en cada individuo de manera completa y plena, no estaría siendo un acto ya logrado, sino es la potencia de un acto que en cualquier momento de la historia y en cualquier nivel de desarrollo de cada individuo, en la vida de un individuo, se encuentra siempre imperfectamente realizada. O sea, no es una naturaleza humana acabada, sino que es una naturaleza humana en construcción permanente, como la potencia de un acto siempre imperfectamente realizado. De esta manera, podemos explicar la diferenciación de los individuos y podemos explicarnos también y dar cuenta de la evolución histórica del ser humano. De esta manera, la experiencia diferenciada de los individuos, o sea, el hecho de que somos individuos distintos unos de otros, y la diversificada evolución histórica de la sociedad, se entienden, o las podemos entender en ese plano de lo que es la naturaleza humana, se entienden como el proceso de realización o actualización progresiva de una esencia inconclusa. Una esencia inconclusa. Porque está inconclusa, porque es solo potencial, se hace posible que haya evolución y se hace posible que haya diferenciación de los individuos. Se supera así, de manera radical, la supuesta estaticidad de la concepción de la naturaleza humana esencial, toda vez que, sin negar que los seres humanos posean una esencia o naturaleza común, se la concibe en permanente construcción, como un proceso y no como un dato. Y entonces sacamos de algún modo la primera conclusión. Con esta forma de concebir la naturaleza humana esencial, no solamente quedan reconocidas la subjetividad individual y la historicidad social, las dos cosas que supuestamente llevaron a negar ese concepto de la posibilidad de asumir que exista una naturaleza humana esencial, no solamente quedan reconocidas la subjetividad individual y la historicidad social, sino que estas ambas aparecen y se hacen presentes en un nivel de profundidad y de radicalidad mucho mayor, incluso insospechada por las propias concepciones subjetivistas e historicistas modernas. En efecto, la subjetividad de los individuos y la historicidad de la especie o sociedad no se aprecian solamente como datos empíricos, o sea, al nivel de la experiencia cotidiana, sino que esos dos elementos se los reconoce esencialmente, o sea, en lo más radical y profundo del propio ser humano. Con la consecuencia que el mismo proceso de realización y actualización de la esencia humana es obra de su propia libertad, subjetividad e historicidad. Es decir, reconocemos plena validez a la individuación y a la diversificación de los seres humanos, como no solamente una expresión que podemos apreciar en el plano empírico, observando o describiendo nuestras diferencias, sino que a nivel esencial, a nivel de la propia esencia humana, aparece nuestra individuación y nuestra diversificación, nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque es en el proceso de creación, de construcción progresiva de nuestra propia naturaleza humana, cada individuo la va desplegando en una dirección distinta. La propia naturaleza humana esencial va creando distintas subjetividades y va creando, por lo tanto, individuos, cada uno dotado de una dinámica propia que en la construcción de su propia esencia va construyéndose esencialmente con esas diferenciaciones. Y lo mismo en cuanto
a la historicidad. O sea, históricamente es un proceso en el cual también se van expresando socialmente, o sea, en lo que es común a todos los seres humanos, este proceso de autoconstrucción. La propia historia no solamente no es reconocida, sino que se la descubre como expresión natural, necesaria, por lo tanto, del propio proceso de construcción de una naturaleza, de una esencia humana. O sea, el hombre va construyendo su esencia humana individualmente y al mismo tiempo, o a lo largo de la historia, va construyendo socialmente también su propia esencia humana en una dinámica que es en el fondo que está sujeta, no es algo dado desde arriba o desde abajo, desde la naturaleza, no está completa, definida, sino que está en permanente construcción bajo la propia conducción de los individuos y de las colectividades humanas. Según este modo de concebir entonces la naturaleza humana esencial, se manifiesta como esencial y constitutivamente abierta. O sea, no es una naturaleza humana cerrada, sino esencial y constitutivamente abierta, no solo empíricamente disponible para irse modificando. Y el proceso de su actualización, o sea, el proceso de llegar a ser verdaderamente humanos, ¿no? Se nos presenta como la realización de un proyecto que se encuentra sujeto a su propia, o sea, a nuestra propia y libre subjetividad, que se cumple progresivamente en la historia y la evolución de las formas sociales y de las civilizaciones humanas. O sea, la naturaleza humana, incluso esa naturaleza esencial, es de alguna manera una construcción que está bajo, en cierto modo, el control de nuestras propias potencialidades de libertad, de conciencia, de autonomía, es decir, de alguna manera por nuestras dinámicas que nos permiten reconocernos como seres que somos más que algo determinado materialmente, sino como seres creadores de nosotros mismos, con posibilidades, digamos, de lo que llamamos espíritu. Es una naturaleza humana abierta. Sin embargo, la apertura no es absoluta. O sea, no se trata de indeterminación pura. O sea, no se trata de que, bueno, nos hacemos como queramos a partir en forma totalmente indeterminada, ¿no? Porque algo somos en cada momento de la historia, en cada fase de nuestro desarrollo. No estamos, podemos reinventarnos al 100%, ¿no es cierto? La apertura, leía, sin embargo, no es absoluta, o sea, no se trata de indeterminación pura, pues la naturaleza o esencia constitutiva del hombre, por abierta y potencial que sea, es también de alguna manera acto, o sea, realidad constituida en algún grado o medida, como resultado de la propia historia y del propio crecimiento, desarrollo del individuo. O sea, algo en cualquier momento ya somos, ¿no? Por abierto y potencial que sea, es también de alguna manera acto, es decir, no pura potencialidad. O sea, es realidad constituida en algún grado o medida. Usando el lenguaje aristotélico diríamos, somos en todo momento, es el acto de su potencia. Lo que en otras palabras significa que la experiencia individual y social humana está volcada y llamada a realizar lo que potencialmente es el hombre y no cualquier cosa. O sea, somos la potencialidad de ser seres humanos, en el fondo, no de ser algo distinto. Y es en este proceso de actualización y de realización de la propia esencia o naturaleza humana que se van constituyendo históricamente como fruto de la libertad y racionalidad humana en su evolución social e histórica,
las segundas naturalezas de que hemos hablado. O sea, esas segundas naturalezas que vamos construyendo históricamente son de alguna manera parte del proceso histórico de despliegue de la experiencia humana a través de la cual nos vamos históricamente realizando como humanos, y también en el plano individual el despliegue de nuestra libertad, de nuestra subjetividad, nos va configurando de distinta manera en un proceso que es el de nuestros cambios a lo largo de nuestra vida individual, donde también vamos de esa manera cambiando nuestros modos de pensar, de sentir, pudiéndonos realizar cada vez en un mayor plano de humanidad, digámoslo así, aunque pudiera también ocurrir tanto individualmente como socialmente momentos de retroceso en ese proceso de realización. Y cada una de ellas, o sea, cada una de estas segundas naturalezas que se van construyendo históricamente, cada una de ellas va dejando su huella, sus sedimentos, sus avances, logros y progresos en la esencia humana o naturaleza humana esencial. O sea, vamos construyendo segundas naturalezas que de alguna manera van dejando algo, van dejando huella, van sedimentando, van implicando un progreso. No obstante, tengamos que irlas abandonando para dar paso a nuevas y superiores civilizaciones y modos de ser humano. En cada etapa se va dando un avance que sedimenta y va construyendo una naturaleza humana más amplia. De este modo, esta naturaleza humana esencial va evolucionando, transformándose, perfeccionándose progresivamente. Y en tal sentido, por ejemplo, la conformación del individuo moderno, este individuo que de alguna manera criticamos, pero que es parte del logro de la humanidad en esta civilización moderna, que construyó el individuo como sujeto de legítimos intereses y derechos individuales, y también la concepción de la sociedad humana como realidad que debe garantizar derechos y necesidades fundamentales comunes para todos, ¿no? Que es resultado de la concepción, de algún modo, que somos una sociedad, un colectivo, que tenemos intereses comunes más allá de lo que nos pueda diferenciar individualmente. Ambas concepciones, ¿no?, que hemos criticado, sin embargo, contienen y aportan en la historia del desarrollo de la humanidad un cierto avance que sedimenta en nuestra naturaleza humana esencial. Leo ahora la frase porque me separé un poco de ella. Decía, por ejemplo, la conformación del individuo moderno como sujeto de legítimos intereses y derechos individuales, y la concepción de la sociedad humana como realidad que debe garantizar derechos y necesidades humanas fundamentales comunes para todos los individuos, serían logros definitivos, realizaciones consolidadas en cuanto a expresiones de la actualización de lo que estaba anteriormente solo en potencia a nivel de la naturaleza humana esencial, o sea, de aquella profunda, como sedimentación. Ahora, para pasar a una nueva etapa en este crecimiento de la humanidad, en este desarrollo de nuestra naturaleza, de lo que somos potencialmente, que implica construir una nueva y superior segunda naturaleza, en una nueva y superior civilización, bueno, el tema de las necesidades humanas resulta fundamental. Debemos reconceptualizar las necesidades humanas. Y esto es lo que vamos a continuar analizando, leyendo a partir de la lectura, de la continuación de la lectura la próxima semana. Vamos a partir entonces en el título o subtítulo de este artículo, que parte con esta pregunta: ¿cómo impacta esta concepción de la naturaleza humana sobre la cuestión de las necesidades? ¿Cómo impacta esta concepción de la naturaleza humana como proceso sujeto a la propia dinámica humana, el gran tema de las necesidades humanas, que ha sido
trabajado o respondido de maneras parciales, insuficientes, inadecuadas en las dos grandes corrientes que han predominado en el pensamiento moderno, tanto a nivel de la economía como de la política. Hasta aquí entonces por esta semana.